El siguiente ejercicio menciona lo siguiente. En la figura mostrada calcula el valor de alfa para que la resultante quede en el eje X. En este caso hay que tomar en cuenta este enunciado donde menciona de que la resultante debe quedar en el eje X. Si menciona de que la resultante debe quedar en el eje X, significa que la resultante en el eje Y debe ser igual a 0. Entonces, esa va a ser una de las premisas que vamos a tomar en cuenta para resolver este ejercicio. Ahora, otro detalle muy importante es que estamos viendo que los vectores indicados acá como k raíz de 3 y 2 veces k, serían los módulos de los vectores. Entonces lo que hay que hacer es descomponer al vector k y al vector k raíz de 3 en sus ejes respectivos. Empezamos proyectando primero el vector cuyo módulo viene a ser k en el eje horizontal y luego en el eje vertical. Haremos lo mismo con este vector cuyo módulo viene a ser k raíz de 3. Entonces proyectamos y también al eje vertical. Fíjese que el vector cuyo módulo viene a ser 2k ya no se puede descomponer ya que se encuentra ya en el eje vertical. Lo que voy a hacer a continuación es colocar los vectores respectivos en el eje horizontal y vertical. Empezamos primero con este vector de acá, primero en el eje horizontal y luego en el eje vertical. Hacemos lo mismo con este vector cuyo módulo viene a ser k raíz de 3 en el eje horizontal primero y luego vamos a hacer en el eje vertical. Vamos a hacer un costadito del otro vector para que se observe mejor. Muy bien, una vez que hemos descompuesto los vectores, lo que vamos a hacer es darle su valor respectivo. Por ejemplo, este vector de acá vendría a ser el módulo del vector k. Como está pegadito al ángulo, esto representa el coseno del ángulo alfa. Lo vamos a dejar por el momento porque vamos a trabajar esta vez con la dirección de los vectores. No lo voy a poner el vector unitario. El otro vector que vendría a ser es este vectorcito de acá, que justamente si yo lo traslado a esta línea vendría a ser el que se opone al ángulo alfa. Y esto vendría a ser el módulo del vector k por el seno del ángulo alfa. Muy bien, entonces ya terminamos con este vector k. Ahora vamos a tener que trabajar con este vector k raíz de 3. Este vector de acá sería la constante, en este caso k raíz de 3. Fíjese que ahora sí el ángulo alfa está para el otro lado del vector. Si nosotros trasladamos a este vector horizontal a esta línea de acá, que es la misma, entonces viene a ser la función seno. Eso sería entonces k raíz de 3 por el seno de alfa. Y este vector de color rosado, que es lo que voy a trasladar para este lado, vendría a ser k raíz de 3 por el coseno del ángulo alfa. Muy bien, una vez que hemos descompuesto estos vectores, entonces vamos a tener que trabajar tanto en la resultante como en el eje horizontal y en el eje vertical, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces decimos, la resultante en el eje X sería igual. Fíjese que ya no le pongo la flechita porque estoy indicando que en este caso se va a trabajar como módulo. Eso vendría a ser igual k, que va hacia la derecha, fíjese este vector va hacia la derecha, es positivo, k coseno de alfa menos este vector de acá que va a la izquierda, que viene a ser k raíz de 3 por el seno del ángulo alfa. Bien, por el momento lo vamos a dejar indicado esta expresión, le vamos a llamar la ecuación número 1, pero lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente, dice, en la figura mostrada calcular el valor de alfa para que la resultante quede en el eje X. Es decir, esta resultante va a existir, la que no va a existir es la resultante en el eje Y. ¿Eso qué significa? Que la resultante en el eje Y vendría a ser igual a 0. Entonces decimos, suma la sumatoria de toda la resultante en el eje Y, esto sería igual a 0. Voy a considerar este caso y voy a comenzar a desarrollar. Fíjese cómo. Primero hallamos todos los vectores que van hacia arriba positivo, es decir, que estamos sacando ya su módulo. Entonces vendría a ser k por el seno de alfa, más el otro vector que también va hacia arriba, es el de color rosado. Viene a ser k raíz de 3 por el coseno del ángulo alfa y menos el vector que está yendo hacia abajo, cuyo módulo viene a ser 2 veces k. Y esto sería igual a 0, porque nos dicen que la suma de todas las resultantes en el eje Y es igual a 0. Como estarán observando, todo esto entonces hay que igualarlo a 0. Este término pasa al otro lado con signo cambiado. Entonces la expresión quedaría así. K por el seno de alfa más k raíz de 3 por coseno del ángulo alfa. Y esto va a ser igual a 2 veces k. Como el término k es constante y aparece en las tres ecuaciones respectivas, entonces se puede simplificar de esta forma. El término de k se va y aquí también se va. Entonces la expresión final nos quedaría así, miren.
seno del ángulo alfa más raíz de 3 por coseno del ángulo alfa igual a 2. A esta expresión nosotros le podemos dar el sentido de la siguiente forma. Tenemos que utilizar una propiedad trigonométrica para poder solucionar este ejercicio. Observe cómo. Este término 2 pasaría a dividir y quedaría de esta forma. 1/2 de seno de alfa más raíz de 3 sobre 2 del coseno de alfa. Y esto sería igual, como este 2 pasó a dividir a cada uno de los términos, se quedó igual a 1. Muy bien, entonces a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer mi triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo muy conocido, que viene a ser un triángulo cuyos ángulos son ángulos notables. Por ejemplo, si este ángulo vale 30 grados, este ángulo vendría a ser de 60 grados. Entonces, 1, 2 y raíz de 3. Observe entonces, aquí vemos un medio seno de alfa más raíz de 3 sobre 2 por coseno de alfa igual a 1. Entonces, en vez de poner un medio, puedo reemplazar por el coseno de 60. ¿Por qué por el coseno de 60? Vemos que acá en el triángulo rectángulo observamos que coseno de 60 viene a ser un medio. Entonces lo reemplazo por su equivalente. Esa expresión quedaría entonces de esta forma. Coseno de 60 grados, que va a multiplicar a seno de alfa, más raíz de 3 sobre 2, pero raíz de 3 sobre 2 es el seno del ángulo de 60 grados, es decir, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo puedo escribir de esta forma. Seno de 60 grados y multiplicado por coseno de alfa. Esto viene a ser igual a 1. Aquí voy a utilizar yo una propiedad trigonométrica. ¿En qué consiste la propiedad trigonométrica? Si yo tengo seno de un ángulo alfa más beta, esto es lo mismo que escribir seno de alfa por coseno de beta, más el seno de beta por coseno de alfa. Si ustedes se dan cuenta, se intercambian los ángulos. Acá tenemos lo mismo, coseno de 60 por seno de alfa, que estaríamos en este caso, más se intercambia ahora seno de 60 por coseno de alfa. Es decir, yo puedo reemplazar todo este término por una expresión de esta característica. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Escribimos seno de alfa más beta, pero en vez de poner alfa más beta colocamos alfa más 60 grados. Y esto sería igual a 1. Ahora, ¿seno de qué ángulo viene a ser igual a 1? La única opción que nos da es que seno de 90 grados debe ser igual a 1. Y eso significa de que todo este ángulo debe ser igual a 90 grados. Es decir, de esta manera, alfa más 60 grados, esto sería igual a 90 grados. Entonces, alfa quedaría de esta forma. Sería 90 grados menos 60 grados. Entonces concluimos de que el ángulo alfa debe ser igual 90 menos 60 es 30 grados. Sería la respuesta para este ejercicio.